de la iglesia para la paz del Señor. Tarde de victoria para la iglesia. Amén. Poder estar reunido en la casa del Señor es una tarde de victoria, motivo de gozo y de alegría para aquellos que amamos y queremos servir al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de San Mateo. Gloria sea el nombre del Señor. San Mateo 9:35. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hay hermanos que todavía están buscando. San Mateo 9:35, y como título tiene, la mies es mucha. Gloria sea el nombre del Señor. Una palabra muy conocida y muy predicada, ¿sí? Pero no por eso deja de tener eficacia. No por eso Dios no nos va a hablar hoy a nosotros. No por eso hoy Dios no va a glorificar su nombre. Porque su palabra es fiel y es vida y es verdadera. ¿Han encontrado, hermanos? El libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 35, dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñándoles en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ella, porque estaba desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, veo uno a veces cuando lee la palabra del Señor, la escudriña y trata de sacarle el más provecho posible. Y siempre se está preparando porque no sabe cuándo va a ser el día que Dios quiera usar nuestras vidas. Entonces uno siempre tiene ahí mensajes preparados, desarrollados, estudiados y escudriñados para uno poder dar lo mejor, para poder expresarse de la mejor manera, para que usted pueda recibir y pueda entender la palabra del Señor claramente. El Espíritu Santo de Dios hace que nosotros podamos entender y desarrollar la palabra. Él es el que abre el conocimiento y el entendimiento. Y cuando uno desarrolla un mensaje en su hogar, cuando uno tiene ya unos días leyendo una palabra y estudiándola, uno viene más confiado o está más confiado. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno tiene ahí muchas palabras, muchos mensajes ahí con señaladores en la Biblia, pero de repente la revelación de lo alto no llega. Y uno se encuentra en eso y dice: ¿y ahora? ¿Y ahora es Dios cuándo va a hablar, hermanos? Bueno, eso me ha acontecido en este día. Yo decía: Señor, tengo tanto, pero a la vez no tengo nada. Pero tú sabes, Dios mío, lo que tu pueblo necesita. Tú sabes, Señor, lo que el pueblo está esperando. Y bueno, si a ti te ha placido de esta manera, hoy seré el instrumento que tú quieres usar. Así que, hermano, este mensaje todavía no fue preparado, no fue desarrollado. Así como viene primero para mí y después para usted. Recíbalo de parte del Señor. ¿Sabe que no sé si, bueno, los que están sentados por ahí aquí al frente no vieron ese matrimonio que entró allí a lo último, cuando iba a empezar el culto, y se retiraron? Es un matrimonio conocido por nosotros, hermanos. Y cuando lo vi a este matrimonio entrar, se me vino esta palabra. Se me vino esta palabra de que ciertamente hay pocos obreros y la mies mucha. Y lo que contaba el testimonio de nuestro hermano Figueroa, a través de lo que él decía, también Dios me confirmaba esta palabra. ¿Sabe que este matrimonio que se fue, esto es un consejo? No estoy cuestionando a los hermanos, que se entienda bien, solamente es un consejo para usted. ¿Sabe que este matrimonio nosotros lo conocemos ya hace un año, años, bastante tiempo ya que lo conocemos? Y son hermanos que van de acá para allá, ¿vio? Que no se quieren sujetar, que buscan un lugar, pero por eso andan de acá para allá. Y el consejo es: tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado con esto. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros desmerecemos lo que Dios nos dio y por ahí podemos terminar de esta manera si no somos prudentes, si no somos temerosos, buscando
ser exaltado delante de los hombres y no delante de Dios. Pero vamos a ir a la palabra del Señor. Esto era que Dios estaba confirmando este mensaje de Dios. ¿Sabe que la palabra del Señor dice que en aquel tiempo el Señor Jesús recorría las aldeas, recorría los pueblos, entraba a las sinagogas a predicarle y a enseñar la palabra del Señor y a sanar distintas enfermedades en el pueblo? No solo dentro de la sinagoga, sino también fuera, porque las enfermedades están dentro y están afuera, las físicas y las espirituales. Pero Dios andaba ahí con sus discípulos, el Señor caminaba con sus discípulos, sanando las enfermedades y predicando el Evangelio del reino de Dios. Este Evangelio de salvación, este Evangelio que un día se nos ha presentado a nosotros. Y mediante este Evangelio usted y yo hemos podido conocer la verdad. Y dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Somos libertados en el Señor. Podemos tener enfermedades, sí. Podemos tener dificultades, sí. Pero somos libres. Porque sabe que su espíritu y mi espíritu están libres. El enemigo no puede y no tiene autoridad sobre el espíritu, a no ser que demos lugar, a no ser que nosotros estemos en pecado, a no ser que nosotros le demos autoridad para que Él pueda enseñorearse de nosotros. Pero si nosotros estamos en Dios, Él no tiene autoridad sobre la iglesia, Él no tiene autoridad ni sobre mí ni sobre usted. Pero ahí estaba el Señor recorriendo aldeas, pueblos, ciudades, predicando, sanando, haciendo milagros y prodigios, glorificando el nombre del Señor, anunciando las buenas nuevas de salvación. Como pasa en este tiempo, que hay hermanos y hermanas que se dedican a predicar al aire libre en las plazas, que no tienen reparo en hablar del Señor en un colectivo, en el almacén, donde quiera que se encuentren en su ámbito laboral, y se predica el Evangelio. Y de esta manera nosotros hemos conocido este Evangelio santo. Amén. Pero aquí el Señor habla de los obreros. ¿Cuántos queremos ser obreros en la viña del Señor? ¿Cuántos quieren trabajar para el Señor? Hay muchos que por ahí son haraganes y no les gusta mucho el trabajo. Mejor si lo hace otro. Mejor si voy para el otro lado, porque acá tal vez me hagan trabajar. Porque esto hay en la vida secular y también en lo espiritual, hermanos, que a veces no se quiere tener un compromiso. Pero el Señor dice que Él andaba con sus discípulos, con sus compañeros, con sus obreros, enseñándoles, porque un día Él iba a ser quitado de su lado y estaba preparando el camino, mostrándole, le estaba discipulando. Por eso dice que Él andaba con sus discípulos. La palabra del Señor dice y habla que Él nos dio poder y autoridad para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios. Y no habla justamente que un obrero lo puede hacer, ciertamente si lo hace un obrero mejor, pero ese mismo poder que tiene el obrero también lo tiene la iglesia, y usted es parte de esa iglesia. Usted y yo somos parte de la iglesia de Jesucristo, y usted puede tener ese poder y esa autoridad para hacer milagros a través del poder de Dios. Pero hay condiciones que hay que tener, porque obreros puede ser cualquiera. Pero como Pablo le decía a Timoteo, procura presentarse como un obrero, procura presentarte como un obrero aprobado. Ahí está el secreto. Ser aprobado no por el hombre, sino por Dios. Porque el hombre no da la autoridad para sanar y reprender. El que da esa autoridad es el Señor. A través de que nosotros vivimos en santidad y que somos aprobados por Él. Esa es una clara señal que usted y yo estamos siendo aprobados por el Señor, cuando podemos ver que Dios en su inmensa misericordia nos usa para hacer un milagro, para predicar la palabra, para aconsejar, para dar una palabra de aliento, un buen consejo. Es cuando siempre se dice, usted tiene algo, ese hermano, esa hermana tiene algo. Bueno, es la gracia de Dios, porque se está presentando como un obrero aprobado delante de Dios. Y el Señor dice que Él tuvo misericordia de la multitud, porque estaba dispersada como sin pastor. ¿Sabe cuántos hay allá afuera que están dispersados? Que están como que no tienen pastor. Algunos porque no se quieren sujetar.
Otros porque se levantan llamándose pastores a sí mismos. Y la palabra del Señor no nos enseña eso. Tenía mi pastor, el que me pastoreó desde niño, él siempre decía que el ofrecido no servía sino el llamado. Hay muchos ofrecidos, mayormente aquel que no es llamado a cierta tarea se ofrece y quiere alcanzar, pero tropieza. ¿Por qué? Porque no es llamado por Dios. Pero la palabra del Señor también dice que el que anhela obispado buena cosa desea. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios para diferentes tareas en la iglesia. No todos son cantores, no todos son predicadores, pero qué bueno que es ser un buen obrero en el lugar que Dios le ha colocado. Un obrero aprobado por Dios, un obrero consagrado que no tenga de qué avergonzarse, un obrero esforzado, porque a pesar que muchas veces no nos dicen nada, están mirando nuestro andar y nuestro caminar, de qué manera nos conducimos, de qué manera hablamos, de cómo nos expresamos, de cómo nos vestimos. Y están esperando, pareciera que nosotros nos deslicemos un poquito para marcarnos diciendo, Pero vos no decís ser creyente, vos no decís que vas a la iglesia, vos no decís que Dios te cambió. Porque a veces los de afuera parece que saben más que los de adentro, ¿vio? Parece que hay más sabiduría afuera que adentro de las iglesias. Pero aquí el Señor encaminaba con sus discípulos enseñándole y tuvo compasión de la multitud. Él tuvo compasión de nosotros porque un día nosotros también estábamos dentro de esa multitud, pero de la multitud que estaba ahí afuera, no adentro. Hoy somos multitud dentro de la casa del Señor. Hoy somos cuidados y resguardados por el Señor. Hoy tenemos el pastor de los pastores. Tenemos el pastor Emilio que Dios le ha puesto, pero tenemos el pastor de los pastores. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. El que nos lleva por delicados pastos, el que tiene cuidado de usted y de mí, el que tiene compasión de la multitud. Y le decía a sus discípulos que rueguen al Señor, al dueño de la mies, que mande obreros. Y ciertamente, hermanos, siempre faltó y va a seguir faltando obreros. Obreros consagrados, obreros dispuestos, obreros ungidos, llenos de la presencia del Señor. Porque cualquiera puede ser y puede alcanzar a ser un obrero, pero consagrado, ungido, temeroso, en santidad, con gracia, con poder, con unción, con discernimiento, con revelación de parte de Dios, no es para cualquiera. Por eso hay muchos que tienen sus talentos y sus dones ahí enterrados, que están guardados, que hace tiempo que no se usan, que hace tiempo que esos dones no están en funcionamiento, esos obreros no sirven, porque no se puede contar con ellos para ninguna clase de trabajo. Los que sirven son aquellos que están dispuestos, aquellos que se preocupan, que se esperan, que se esfuerzan, que buscan agradar a aquel que le llamó, que sabe que sin santidad nadie le verá. Esos obreros hablaba del Señor, de esos obreros el Señor le hablaba a sus discípulos, porque tuvo misericordia y compasión de la multitud. Hay una multitud ahí afuera, hermano, que se está perdiendo en los delitos, en la droga, en la delincuencia, en cuantas cosas. Pero también hay otros que se están perdiendo estando dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, porque su entendimiento ya ha sido cerrado, su conocimiento ya ha sido entenebrecido por el diablo, por el enemigo, porque se han querido hacer sabios en su propia opinión, en su propio consejo, diciendo: yo ya sé todo, algo que estoy en los caminos del Señor, algo que conozco el Evangelio, y que me van a venir a enseñar a mí. No, hermanos, la palabra del Señor es la que nos enseña. Es la palabra del Señor la que nos enseña, la que nos reprende. Dios usa la herramienta que quiera, y no es que yo sea más que usted y usted más que yo. Yo puedo aprender de usted como usted puede aprender de mí, porque es a través de su palabra, esa palabra fiel, verdadera, viva y eficaz, y que es más cortante que espada de dos filos, que corta para allá y que corta para acá. Por eso dice que nadie se crea sabio en su propia opinión. El hombre se cree sabio,
El hombre se cree orgulloso y es orgulloso cuando tiene un poquito de conocimiento, cuando tiene un poquito de autoridad sobre algunos. Pero Dios no quiere esa clase de obreros, no. Dios quiere obreros que sean consagrados. Dios quiere obreros que sean temerosos y que vivan en santidad. Que sean sencillos y humildes, pero poderosos en Él, llenos de la unción de Dios, llenos de su poder. Que sepa diferenciar entre lo bueno y lo malo. Porque hoy a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Por eso es que hoy se dice: vení, servid al Señor. Si Dios no mira tu condición, Dios mira tu corazón solamente. No, hermano, la Biblia a mí me dice otra cosa: que Dios mira el cuerpo, el alma y el espíritu. Y que yo debo de presentarme como un testimonio vivo de que Dios a mí me ha cambiado, de que Dios a mí me ha transformado, que no soy el mismo de ayer, que no soy aquel que antes hablaba vulgarmente en el mundo. Dios me ha limpiado. Porque hay creyentes que todavía tienen ese vocabulario mundano, vulgar. Qué feo que queda. Cómo se degrada la iglesia a través de esta clase de personajes, presentándose y queriendo fingir algo que no son. Muchos lo conocen al hermano Fabio. Es mi cuñado. Bueno, él tiene una chatarrería, compra chatarra. Llega a diferentes clases de varones ahí llevándole cosas para vender. Y le puedo decir que la mayoría ha conocido al Señor. La mayoría, como saben que Él es creyente, bendiciones Fabio, Dios te bendiga. Y cuando llegan pareciera que son aún mejores en lo espiritual que uno mismo. Pero tienen el conocimiento tan solamente. Están perdidos, están cegados. Se le ha puesto un velo en sus ojos que no pueden ver más allá. Pero qué triste que es habiendo conocido, habiendo gustado los beneficios de Dios, habiendo experimentado esa transformación en sus vidas, volver a esa misma y triste condición. Por eso el Señor tenía compasión de la multitud, hermanos, porque allá afuera hay muchos que están sufriendo, muchos que han conocido, muchos que están perdidos, que están encarcelados, que están siendo atormentados. Pero nosotros como obreros del Señor, ¿qué estamos haciendo? Hay muchas veces que llegan almas cansadas, cargadas, enfermas a la iglesia y se vuelven a sus hogares como han venido. Y no solamente hablo, hermano, de nuestra iglesia, hablo en general. Ya no hay esa compasión por las almas, ya no hay esa preocupación por las almas, ya no hay esos obreros consagrados, no hay esas mujeres consagradas al Señor, esos hermanos y esas hermanas amadoras de las almas como Cristo nos amó. Si apenas tenemos fuerzas para nosotros mismos, si apenas puedo llegar yo a la casa del Señor, ¿cómo voy a llevar a alguien? ¿Cómo voy a alentar a alguien? Pero Dios hoy nos dice que Él está buscando obreros y obreras, porque la mies es mucha. Una vez dice que se juntaron dos pastores que se conocían y después de mucho tiempo se encontraron. Y uno le pregunta al otro cómo andaba, cómo iba la congregación, de cuántos miembros tenía su congregación. Y uno de ellos le dice: yo tengo una congregación de 300 miembros y más de 50 obreros. Y el otro dice: yo tengo una congregación de 70, 80 miembros. ¿Y cuántos obreros tenés?, le preguntó. Y le dijo: cada uno de ellos es obrero en la mies, en la obra del Señor. Cada uno de los miembros que yo tengo en mi congregación son obreros del Señor. Qué bueno que es que cada uno de nosotros seamos obreros del Señor. De los niños que tocan el pandero, que están aquí al frente, hasta el portero. Todo lo que estemos dentro de la casa del Señor, sentirse un obrero, una obrera, útiles en las manos del Señor. Qué bueno que es
poder sentirnos aptos para trabajar en la obra del Señor. Muchas veces cuando uno se presenta a un trabajo secular, mayormente se pide con referencia, y cuando tiene la entrevista de trabajo se le preguntan qué sabe hacer, dónde estuvo, cuál es su mejor desempeño, cuáles son sus pretensiones. Y después que a esa persona da esa entrevista, vienen las condiciones para poder alcanzar ese trabajo, de las horas de trabajo, las horas de descanso. Y si llegan a un mutuo acuerdo, bueno, ese operario empieza a trabajar. Sabe que el Señor, Él nos examinó desde antes. Y Él no me pregunta a usted en qué área usted se sabe desempeñar mejor. Porque en lo secular se pregunta para ponerlo en un lugar que pueda rendir. Pero el Señor lo trajo a su obra, y me trajo a su obra porque Él sabe en qué lugar Él me va a colocar y en qué lugar le va a colocar a usted. Porque Él es el que capacita. Porque Él es el que llama y Él es el que capacita. Cuando Él llamó a Jeremías, Jeremías le dijo: ay Señor, si no sé hablar. Sin embargo, Dios le dijo que Él iba a hacer todo lo que el Señor le mandaba. ¿Por qué? Porque había un respaldo de aquel que le había llamado. Usted ha sido llamado por el Señor. Sobre su espalda hay un respaldo. Hay alguien poderoso, hay alguien sobrenatural, hermano, que lo va a capacitar si usted se atreve a ser un obrero, una obrera en las manos del Señor. Pero roguemos al Señor de la mies que mande obreros, que mande obreras. Pero no cualquier obrero, no cualquier obrera, no, dispuestos, consagrados, que amen la obra, que amen las almas, que amen los hermanos. Porque de esta clase de obrero hoy se está necesitando, de esta clase de obrero hoy se está requiriendo, hermanos, que están escaseando, que están faltando. Gloria sea el nombre del Señor. Los que tienen por ahí el privilegio de visitar iglesia o de hablar con hermanos por ahí de otras congregaciones, pueden saber y pueden reconocer que lo que estoy diciendo es verdad. Son pocos los que están dispuestos a pagar el precio, pero sí los beneficios todos queremos. Todos queremos gozar de ese sueldo por nuestro trabajo. Todos queremos alcanzar la gloria. Todos queremos alcanzar la salvación para nuestras almas. Y esto es bueno, tener este anhelo. Pero cuánto yo me estoy esforzando para poder alcanzar la salvación de mi alma. Porque Dios ya se ha encargado de todo. Dios me ha dejado todo preparado, el camino. Y me ha dejado su palabra para encaminarme si me estoy desviando. De la cual me dice que no de cualquier manera yo le voy a ver cara a cara. Yo le puedo servir a Dios de cualquier manera. Pero a Dios no le puedo engañar. Podemos engañar a los hombres. Podemos engañar a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro vecino, a nuestros hermanos. Podemos engañar. Pero a Dios no le podemos engañar, hermanos. Muchos hablan tan solamente porque tienen el conocimiento. Pero ya la gracia, la unción, el poder y la autoridad de Dios ya se ha apartado. Y son obreros vacíos. Obreros que no tienen algo que ofrecer. La palabra del Señor dice que todo sacerdote tiene que tener algo para ofrecer. Y usted es un sacerdote de Dios. Yo soy un sacerdote de Dios. ¿Qué tengo para ofrecer al necesitado? ¿Qué tengo para ofrecer a aquel que está padeciendo una dificultad? ¿Será que solamente van a ser palabras huecas? ¿Experiencias de otros? Me contaron por ahí que hay un Dios que sana y que liberta. Me dijeron por ahí que hay un Dios que transforma, que sana el cáncer. No sé si será verdad, pero muchos dicen que es así. Y hasta nosotros mismos a veces dudamos cuando escuchamos estos mensajes, estas palabras.
Pero entra la duda cuando nosotros no estamos siendo obreros aprobados por Dios. Porque el enemigo de nuestras almas lo primero que ataca es la mente. Es ahí en la mente donde Él te empieza a hablar. Y muchas veces son más prestos a escuchar a esa voz que a escuchar la voz de Dios. Mira quién te está predicando. Mira quién te está hablando. Si conocieras el testimonio del que te está predicando, si conocieras su vida como era, justamente como era, no como es hoy. Hoy es transformada por Dios. Hoy ha sido cambiada por el Señor. Porque Dios cuando toma una vida, Él la cambia, Él la renueva, la regenera. Y lo que no servía, Él hace algo que sirva en sus manos. Porque en sus manos no se echa nada a perder, hermanos. En las manos de Dios nada se echa a perder. Si estamos en sus manos, nada se echa a perder. Estos días venía leyendo el Salmo 91. ¿Cuántos de nosotros conocemos ese Salmo? De la escuela dominical se enseña ese Salmo. El que habita bajo el abrigo del Omnipotente. Habitar. Habitar es vivir bajo el abrigo, bajo el amparo de Dios. Usted habita en su casa, bajo un techo, bajo ese amparo que lo protege de la lluvia, del frío y del calor. Así es el creyente viviendo bajo el amparo de Dios. Está protegido. Y qué bueno que es vivir bajo su amparo. Qué bueno que tener ese respaldo de Dios. Qué bueno que es gozar de los beneficios de Dios. Y todo obrero, al final de la jornada, va a recibir la paga. La Biblia también nos cuenta aquella historia de aquellos obreros que fueron llamados a la primera hora, al mediodía y a la tarde, y todos recibieron la misma recompensa. Y los que estaban en la primera hora se enojaron y dijeron: ¿cómo este que entró a trabajar por tan solamente un momento recibe lo mismo que yo que estuve trabajando todo el día? Y aquel amo le dijo, reprendiéndolo, cuestionando él lo que iba a hacer su amo, su patrón con su dinero. Él podía hacer lo que quería con su dinero. Y así el Señor, hermano, Él hace lo que quiere y Él da a quien quiere. Pero muchas veces, hermano, y es triste esto y es lamentable, aquellos que están por mucho tiempo, cuando viene alguien, lo primero que pasa es lo que pasó en aquella historia. Están los celos diciendo: ¿cómo este que recién llega? ¿Cómo es este que no trabajó, que no se esforzó, que no la peleó con nosotros? Hoy tiene los primeros lugares, hoy tiene el mismo pago que yo. El que da el pago es el Señor, hermanos. El que da el pago es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué? Porque Él ve el corazón de su obrero. Él ve el corazón de aquel que está dispuesto. Como tenemos un Dios que no es injusto, tenemos un Dios que es justo. Él no hace excepción de personas. Él da el pago a cada uno de nosotros. Usted va a recibir su pago, yo voy a recibir mi pago por el trabajo que hice en la obra del Señor. Y qué bueno que es trabajar sin querer recibir nada a cambio, tan solamente con haber alcanzado la bendición y la salvación, tan solamente con haber recibido esa transformación en nuestras vidas. Creo que estamos más que pagados ya, porque cuántos de nosotros, hermanos, estamos perdidos en este mundo, en delitos, en pecados, en vicios y en placeres. Ya nada nos llevaba tan solamente a una vida de fracaso, a una vida de destrucción, pero Dios tuvo misericordia. Y en aquel tiempo, cuando no hablaron la palabra del Señor, Dios usó esos obreros. Dios usó esas obreras para predicarnos el Evangelio de salvación. Y hemos hecho caso a ese llamado. Y hoy estamos aquí todos juntos, unánimes en un mismo sentir, trabajando para el mismo patrón, trabajando para la misma obra. Porque cuando Dios venga a buscar a su iglesia,
Él no va a venir a buscar una institución, Él va a venir a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Qué bueno que es poder confraternizar, pero no con cualquiera. Tengamos cuidado con quién estamos confraternizando, porque nos podemos perder si desviamos el camino. Eso no quiere decir que usted no se allegue a su ser querido que no conoce al Señor. No, sí, alléguese y muestre la diferencia que es estar en los caminos del Señor y lo que es no estar en los caminos del Señor. Tan solamente no comparta lo que hacen ellos, no acepte lo que ellos aceptan. Ponga una barrera, ponga una diferencia. Gloria sea el nombre del Señor. Ha pasado el fin de año, han pasado las fiestas. Tal vez muchos de nuestros hermanos que estaban débiles se han quedado, tal vez porque la tentación fue grande y como en esa fecha está todo al alcance de la mano y uno no está velando y no está procurando presentarse como un obrero aprobado. Hoy muchos de nuestros hermanos ya no están dentro de las congregaciones, hermanos. Y es una responsabilidad también de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque Dios me dio a mí y a usted como iglesia poder y autoridad. ¿Para qué? Para atar y para desatar. Para batallar. Para poder entrar a través de la oración diciéndole no. No tienes arte, no tienes parte sobre la iglesia, sobre mi hogar, sobre mi familia. Porque de esta manera debemos de batallar en la oración. De esta manera, como obreros aprobados, capacitados por Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ya capacitados por el Señor? Cuando conocimos el Evangelio se nos dio este manual. Es el manual de Dios. Cada uno de nosotros, cada creyente debe tener el manual de Dios para poder encaminar su vida. Y qué bueno que es ser reconocido como un obrero del Señor. Un obrero consagrado, poderoso en Dios, pudiendo cumplir lo que Dios dejó en su palabra. Sanando enfermos y echando fuera demonios. Pero cuidado, hermano, con esto. Tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Hace unos años atrás, les voy a contar algo que pasó en mi hogar, cuando recién empezamos a conocer el Evangelio de Dios. Yo era chico, pero me acuerdo. Estaba mi hermano acostado en un sofá que teníamos en la cocina, porque en aquel entonces la cocina era cocina-comedor y a veces también se usaba de cuarto. Y él estaba acostado en un sofá que teníamos que se hacía cama, y viene mi hermano y le pone la mano en la frente y lo reprende. Tal vez lo hizo con inconsciencia, no lo sé, pero mi hermano pegó un salto y se puso de 4 patas y empezó a mufar como un toro enojado y empezó a arañar el piso, que sus uñas hacían ruido en el piso, hermano, y ahí mufaba y empezó a tirar espuma por su boca y mi hermana se asustó y salió corriendo. A veces nosotros no conocemos lo que Dios ha depositado en nosotros. A veces Dios ya le ha dado a usted el poder y la autoridad y usted no sabe cómo trabajar con eso. Es tiempo de que empezamos a preocuparnos. Es tiempo que empecemos a prepararnos, hermanos, porque los tiempos son malos. Porque como decía nuestro hermano Figueroa, todavía no le llegó, pero ya le va a llegar, porque a todos nos llega. Gloria sea el nombre del Señor. Dios a veces nos pone en un aprieto. Si bien Él tiene cuidado, pero Él pone en un aprieto, hermanos, para que nosotros nos afirmemos, para que nosotros no claudiquemos en 2 pensamientos. Cuidado con esto. No esperemos a pasar ese momento amargo de no saber qué hacer,
que teniendo la autoridad de Dios tener que salir corriendo, no. Cuidado con esto. Gloria sea el nombre del Señor. Póngase de pie, iglesia del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno que es tener dentro de la congregación obreros aprobados por Dios. Qué bueno que es tener obreros capacitados, porque de esta manera la obra avanza. De esta manera la obra se extiende. El reino del Señor es más conocido, que ya es conocido prácticamente en toda la tierra. Pero ¿de qué manera es conocido? Porque también es vituperado por aquellos que se presentan diciendo ser obreros y no lo son. Qué bueno que es, hermano, que usted y que yo podemos tener el privilegio de parte de Dios, que se nos enseñe la buena palabra. Usted tiene la posibilidad al alcance de su mano de ser un obrero, de ser una obrera. Tal vez usted me diga, pero si no me tienen en cuenta. Lo importante es que Dios lo tenga en cuenta. Y tal vez y solamente tal vez, para no ofender a nadie, no se tiene en cuenta muchas veces porque se ve que no hay una preocupación, porque se ve que no hay una entrega, porque se ve que no hay una disposición. Sí, vengo a los cultos, sí, vengo a las reuniones, sí estoy, pero estoy ausente. Estoy presente en el cuerpo físico, pero en lo espiritual no estoy presente. Mi mente y mi corazón divagan y andan por ahí. Y Dios eso lo ve. Porque cuando usted anhela, cuando usted dispone, los ojos del Señor están sobre usted, están sobre mí. Y Él no se tarda, hermanos. Él no se tarda, hermana. ¿Cuántos bien hemos recibido de parte de Dios? ¿Cuántos dones, cuánto talento, iglesia? Cuando Dios constituye la iglesia están todos los dones, todos los talentos están aquí adentro. ¿Y dónde están esos dones? ¿Dónde están esos talentos? Gloria sea el nombre del Señor. Pareciera que hablamos de la antigüedad, de hace mucho tiempo, de cosas pasadas. El don de revelación, de profecía, de interpretación ya no se ve en la iglesia. Ya no se ve con frecuencia como pasaba allí en el tiempo cuando Dios llamó a Samuel, que dice que no había revelación y la palabra escaseaba. Que no escasee esa buena palabra en medio nuestro, hermanos. Que no escasee la buena palabra. Que no escaseen los obreros y las obreras dispuestas y dispuestos. Obreros que peleen el culto, que peleen en la reunión, que de su banco estén orando, estén intercediendo, estén clamando. Que se dan cuenta que el culto está pesado, pero están orando, están batallando, están atando, están reprendiendo, no están distraídos, no están conversando. Gloria sea el nombre del Señor. Porque cuando la iglesia empieza a entender que tiene poder y autoridad de parte de Dios, cuando usted y cuando yo empezamos a entender que Dios nos dio poder y autoridad para atar, para reprender, para sanar, para libertar, la iglesia va a hacer un cambio de 180 grados. Los obreros y las obreras van a crecer espiritualmente. Pero no deleguemos la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros como iglesia, de orar los unos por los otros, de clamar los unos por los otros.